Buenas, vamos a repasar la semana, básicamente. Primero, como siempre, vamos al gráfico semanal. Estoy mirando el Standard & Poor's en este caso. Yo miro generalmente, miro a veces el SPX, pero a mí me gusta más ver los futuros. Sobre todo porque tenemos el volumen acá. El problema de los futuros generalmente es el rollover, ¿no? Pero en los financieros no, o sea, ¿por qué digo problema? Porque a veces vamos a ver gaps cuando están estas flechitas acá. Pero en los financieros no tenemos problema porque estos vencen cada 3 meses y cuando vence se hace, el día que vence se hace el rollover un tiempo antes y no hay mayores diferencias, es una diferencia muy smooth, digamos, como es una diferencia financiera, no hay problema. No es como una cosecha vieja y una nueva que cambia. Bueno, vamos al tema. Yo lo que tengo marcado acá, o lo que estoy viendo acá, es lo que se llama volume profile, ¿no? Esto no es ni más ni menos que, así como tenemos las velas de volumen acá abajo, en las velas de volumen acá lo que veo es el volumen horizontal. Y en este volumen horizontal estoy viendo el volumen en todo el mes. O sea, esto es como para tener la foto contextual en grande. ¿Qué nos importa acá o qué miro? Miro más o menos, miro dónde estuvieron las zonas donde se estuvo operando el volumen y cuál es la forma de la distribución. Pero sobre todo, dónde se estuvo operando. Si nosotros vemos esto, lo que podemos entender claramente, es que el precio, a medida que se va moviendo para arriba, es esperable que el precio de convalidación, o sea, donde se dan la mayor cantidad de operaciones, que es donde tenemos esta línea negra que es el POC, ¿no? el punto de control, donde más operaciones se hicieron, que vaya hacia arriba. O sea, lo que nos está diciendo esto es que el mercado convalida precios hacia arriba. Y el mes pasado, que fue febrero, es el primer mes que tenemos precios convalidados más abajo, ¿no? Y bueno, ahora que vimos esta semana, vimos que el precio llegó hasta este nivel del POC y terminó acá abajo. Esta es una vela bastante, bajista, bastante negativa por ahora, porque tiene una sombra larga arriba y porque tiene una forma bajista, simplemente. Bien, vamos al gráfico diario. Y vamos a confirmar esto, sí. Y si miramos el gráfico diario, lo que básicamente vamos a ver lo mismo, por supuesto. Pero acá tuvimos el día martes y el día viernes, los mínimos están en la misma zona. La vela del viernes la vela del martes es una vela que yo le tengo mucho respeto, porque es una vela que depende en la zona donde esté en el gráfico, tiene diferentes interpretaciones. Generalmente esta es una vela que uno podría decir que es alcista, sobre todo cuando rompe abajo de un canal, ¿no? Eso es así. Pero hay un tema. Es alcista porque tiene una sombra larga. Cuando tienen sombra larga, es básicamente la interpretación es que el precio llegó hasta acá abajo y rebotó. Vamos a hacer un pequeño cambio acá y a poner el volumen semanal. Ahora lo que tengo en el POC es el volumen semanal, ¿no? Voy a hacer otro cambio. Voy a poner el volumen diario en vez del semanal. Y ahora voy a explicar por qué es lo que a mí no me terminaba de encajar. El tema es que esto fue el martes. Bueno, ¿dónde se dio el volumen el martes? ¿No? El martes el mercado cae fuerte, ¿no? Lo vemos acá que cae fuerte. A ver si tengo bueno, no encuentro el lapicito. Acá. Tenemos una caída, un rebote y la zona de volumen se da en esta zona de acá. O sea, justamente esto fue overnight, con lo cual acá es donde se da la zona de volumen. Y si miramos cuál es el patrón que tiene este volumen,
lo que vemos es que, bueno, ahí se me está complicando para conseguir los botones para dibujar. Digamos, el patrón este es como una P. Y la P, ven que esto es así y así. La P lo que nos marca es que el precio bajó, en este caso lo que estamos viendo, subió y acá se da la liquidación. ¿Y por qué se da la liquidación? Y porque hay ventas. O sea, acá lo que pasó fue que los que estaban vendidos, el mercado rebotó y tuvieron que recomprar. Por eso se da volumen acá. Siempre cuando se da volumen después de un movimiento es porque los que estaban adentro tuvieron que liquidar. Entonces liquidaron agresivamente. Si no, el volumen no se da de esta manera. Digamos, no se da lo que se llama un nodo de volumen, ¿no? O sea, una gran cantidad de volumen o más volumen que lo que se veía antes en una zona determinada cuando el precio se mueve en contra. ¿Qué pasa después? El precio cae. Y después, bueno, el precio hace un máximo y vuelve a pasar lo mismo en esta zona. ¿En qué es? Otra P. Vuelve a pasar lo mismo y el precio ahí otra vez cae. Y acá tenemos una forma que es diferente. Esto es más parecido a una distribución normal, a una D. Es lo normal, es una consolidación, es un stop, una parada en el precio que no nos dice mucho. Y acá tampoco nos dice mucho, parece más una D. ¿Cuál es el contrario a la P? El contrario a la P sería una V larga, digamos. Esto nos marcaría que el mercado, por ejemplo, está cayendo. Y cuando cae y pasa esto, generalmente lo que nos indica esto es que los que están comprados empezaron a vender y vendieron. Cuando venden los comprados y hacen esta cantidad de volumen, el mercado tiende a rebotar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta vela, que es una vela alcista, esta vela que veíamos recién el día martes, que tiende a ser una vela alcista por la sombra, es una vela alcista, pero si miramos con esto que vamos a llamarle rayos X, debiéramos ver algo así. Si vemos esto, es una vela alcista. Ahora, las veces que no es alcista es generalmente porque se da esto, este otro patrón que estamos viendo acá. Entonces, bueno, por eso es que yo, si bien generalmente la veo como una vela alcista, esta vez me hizo un poco de ruido y me mantuve sin hacer mayores cambios. Mi visión o era bajista, es bajista todavía, yo tengo posiciones bajistas, porque bueno, me parece que el mercado está cambiando, que si bien estamos viendo que siempre que baja aparecen los compradores y está rebotando y le está costando bajar, creo que hay dos cosas. Primero, que el humor está cambiando, o sea, el mercado está tendiendo a cambiar. Ya vimos esto diario, así que ahora vamos a pasar al diario de nuevo, porque eso era solo para mostrar la vela. A ver, yo lo que veo es que vamos a mirar el contexto. Hagamos un resumen. Los máximos se dejaron de hacer máximos y el mercado no está rompiendo los máximos anteriores. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Básicamente eso. Ahora, esta zona que yo tengo marcada acá, es una zona de volumen en el mes de octubre y noviembre, si no me equivoco. Yo la tengo marcada acá mejor, con la etiqueta y todo. Octubre y noviembre fue la zona de volumen. Entonces es lógico que el mercado le cueste romper, sobre todo cuando tenemos un volumen mensual, ¿no? Porque el mercado tiene memoria, es así. Con lo cual, los que compraron en esta zona porque les parecía barato, hoy van a estar dispuestos a comprar y son los que hacen que el precio rebote. Si uno marca, por ejemplo, tiene estas zonas presentes, vamos a ver que varias veces obviamente rebotó ahí, es esperable, no va a rebotar siempre. Generalmente mi regla es, la primera vez rebota, la segunda vez ya no sé, depende. Pero la primera vez yo diría que es como un rebote mecánico, lo van a ver mucho en los soportes, en la resistencia, sobre todo las resistencias de volumen, que no es la misma resistencia que ven en un swing, digamos, ¿no? Por ahí, la puta madre, qué gráfico, se me fue el volumen ahora. Bueno,
que no es la misma resistencia que se ve en un swing. O sea, no es el mismo punto, ven que no es perfecto, no es por el máximo del swing, es donde tuvo el volumen. Son dos formas. Esta es más, yo diría que esta es más reliable, más confiable, porque tenemos, es donde se dio el volumen real, donde aparecieron los compradores reales. Pero bueno, los máximos y mínimos también sirven, ven que la diferencia es mínima. Bueno, básicamente esta es medida en el índice y no sé si es el mejor momento ahora para vender, la verdad. Me parece que el mejor momento siempre, cuando tenemos una visión bajista, el mejor momento es en los rallies. Por eso es importante tener un contexto presente, porque si uno dice, bueno, yo soy bajista, pues vas a comprar en los rallies, vas a vender en los rallies, ¿no? En las subas. Y si sos bajista, estoy diciendo al revés, perdón. Si sos bajista, vas a comprar, vas a vender en los rallies. O sea, cuando sube vas a vender, estás buscando un momento de vender. Ahora, si sos alcista, estarías comprando ahora. En cualquiera de los casos te puede salir bien, porque de hecho esta semana los que compraron y los que vendieron y los que agarraron el rally pudieron hacerlo. ¿Qué operé yo el viernes? Ya que estamos, explico el trade del viernes. Mi idea del viernes era la siguiente. Yo me mantengo bajista, entonces tengo una posición a 40 días ahora, 42, que es bajista, ¿no? Pero claro, acá se había dado un gap. Vamos a mirar el SPX, porque ahí vamos a ver el gap. En lo futuro es muy raro ver un gap, ¿no? Tiene que ser algo extraordinario. Pero en el SPX yo veo los gaps. Entonces, el mercado abre con un gap desde el cierre a la apertura. Digamos, en mi estadística yo tengo que el 65% de los días el gap se cierra en el día. Este fue un gap grande, con lo cual esa probabilidad baja. Pero hay una gran probabilidad que se cierre en el día. Aunque sea que no se cierre, los que se cierran parcialmente y los que se cierran, lo que digo es, bueno, supongamos que no se cierra. Hay una alta probabilidad de que haga un movimiento contratendencial con la intención de cerrarlo. Entonces ahí sumo los que se cierran y los que se cierran parcialmente. Y ahí estoy más o menos en el 70%. Como mi posición es bajista, lo que yo hago es, esa posición no la toco, porque además es larga, es a 40 días, entonces es poco sensible al delta. Esto por ahí cambia, o sube y rebota y yo no gano nada. Gano, no sé, $200 por contrato, no me sirve. O sea, no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando mi trade es direccional. Entonces de acá, lo que yo hago es... voy a comprar. Mi decisión es comprar. Entonces, yo estoy comprador. Eso no está en duda. El tema es cuándo. Con eso en claro, lo que espero es, como dije antes, cuando uno quiere vender, espera los rallies. Cuando quiero comprar, espero que caiga el mercado. Si cae los primeros 15 minutos, voy a comprar lo más abajo que puedo. Si cae, veo que sigue cayendo, voy a esperar. En cuanto rebote, compro. Porque lo que no quiero es perderme la compra. Acá no estoy pensando si voy a comprar o vender, estoy pensando dónde voy a comprar. Entonces, yo lo que hice fue compré acá, porque en la vela del Doji compré, no me acuerdo si en la del Doji o acá en el máximo, no importa, el concepto es el mismo. O sea, compré por ahí. Y hay dos formas de operar esto que a mí me gustan. Una es comprar el futuro directamente. ¿Por qué? Porque quiero lo que se llama deltas puros. O sea, yo lo que quiero es direccionalidad del precio. Quiero que suba y cerrar. Agarrar el rally. La otra forma que hay es comprar directamente un call en el dinero. No es lo mejor. Se puede hacer, sobre todo si el movimiento se da rápido. El problema del call es que si esto lateraliza, vos tenés que cerrar, porque vos lo que estás buscando es que esto cierre el gap. El problema es que si lateraliza o va subiendo, hace esto, tu call puede ganar lo mismo por la suba que lo que pierde por el valor tiempo, sobre todo cuando la volatilidad está así. Porque yo, por ejemplo, esta vez compré calls y compré futuro, pero el call lo pagué 29, con lo cual 29 puntos. Esto, si sube o si lateraliza, estos 29 se deshacen, ¿no? Yo lo que hice fue, bueno, compré 29 y cuando vi que estaba cerrando este gap, como calculo que esto es un gap que se cierra parcialmente y yo estoy negativo, lo que hice fue cerrar. Y cerré tanto el
el futuro como los calls. Donde cerré fue en la vela esta, en la vela verde, grande. ¿Por qué cierro la vela verde? Porque tengo otra regla que es que los mercados bajistas empiezan con una vela alcista. O sea, por definición yo tomo eso. O sea, es raro ver un mercado bajista que empieza con una vela bajista. Siempre hay velas bajistas, pero el mercado bajista empieza con un clímax alcista. No sé si tengo algún ejemplo acá. Por ejemplo, a ver, bueno, acá. ¡Salí de ahí! Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos al Russell. En el Russell, a diferencia del índice principal, si miramos el volumen mensual, lo que vemos es que desde enero, febrero, ya tuvo un volumen más abajo que la zona anterior. O sea, acá podemos ver diferentes cosas, ¿no? Pero por un lado es si hizo máximos o no. Como vemos, el máximo fue en enero, fue esta velita que está acá. Y después es donde se va haciendo el volumen, ¿no? Y lo que vemos es que viene bajando el volumen. También hay otro patrón que se da, que es normal, que es cuando el precio se aleja tanto de la zona promedio de volumen, tiende a rebotar, tiende a ir hacia estas zonas. El precio tiende a volver a estas zonas. Ahora, ojo, cuando uno analiza el volumen, nunca analiza la vela actual, ¿no? O sea, nunca analiza lo que se está formando acá. Acá lo que estamos viendo es el volumen mensual de marzo. Entonces este no se analiza, porque este se está formando. Si pasan más días acá, esto va a cambiar y va a aparecer acá abajo. Lo que se mira es el anterior. O sea que el precio, si vemos algún patrón, tiende a volver a esta zona, que fue la zona de donde se hizo el mayor volumen, ¿no? Una zona de valor donde el mercado ahí transaccionaba, estaba de acuerdo en ese valor. Y esto es lo que vemos acá. Puede volver, bueno, eso no lo sabemos, por supuesto. Tenemos el tema de, vamos a ver el Nasdaq y vamos a ver el crudo, que es lo que hoy está moviendo el mercado, ¿no? El Nasdaq está en una zona parecida, tiene un poco más de fortaleza que el Russell. Acá tuvimos este doble techo. Durante este doble techo el volumen siguió subiendo y esto es el primer mes que tenemos un volumen más abajo, ¿no? O sea, levemente diferente las figuras. Todas nos muestran una debilidad, eso sí, pero diferente en los diferentes índices. Y ahora vamos al crudo. El tema, tengo que pensar, o sea, para ponernos en sintonía, ¿por qué baja el mercado? El mercado hoy no está tan pendiente al dato de empleo y esas cuestiones. Eso siempre se mira, sí, es importante, pero hoy hay algo más fuerte, más grande, que es qué va a pasar con la Fed. O sea, el dato de empleo es un proxy de lo que puede llegar a ser la Fed. Por eso nos importa. O sea, no es que el dato de empleo es malo, entonces el mercado cae. El dato de empleo, si es malo, significa que la Fed va a bajar las tasas. O sea, porque si el dato de empleo es malo, eso es una señal para la Fed de que hay una debilidad en el empleo, entonces tiene que bajar las tasas. Dentro de lo que es el dato de empleo, además, tenemos que diferenciar, porque hay muchos datos de empleo de diferentes organismos y obviamente que las discusiones en base a qué tan buenos son los datos existen también. No se van a pensar que eso es algo que sucede en Argentina solamente, porque los índices de empleo dan de diferentes formas dependiendo quién lo mira y cómo se mira. Obviamente que siempre la discusión viene por el mismo lado, que no es tan exacto, que en realidad no sé qué pistola, pero lo importante es que es la misma estadística con la que se medía hace 6 meses y hace 1 año y hace 5 años. Entonces eso es lo que importa, es la misma regla. Capaz, o sea, a ver, si la regla en vez de tener 1 centímetro, 10 milímetros, tiene 9, bueno, pero si siempre mediste con la misma, ¿viste? Vas a tener toda la casa con las mismas medidas. Esto es un poco el criterio que se asume, por lo menos en estos casos, en donde lo bueno es enemigo de lo perfecto, o lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto funciona y se hace así. Entonces, sacando esas discusiones, el dato no fue bueno. Ahora,
que el dato no es bueno, como digo, significa que la Fed va a bajar las tasas. Digamos, esa es la implicancia como lo ve el mercado. Pero claro, ¿qué está pasando? El crudo está subiendo muy fuertemente. Y que el crudo suba, como lo estamos viendo en el gráfico, lo que genera es que genera inflación, básicamente. O sea, hace que los precios suban y eso, los precios de la energía hacen que todos los precios de atrás suban. El combustible y demás. Entonces, claro, eso atenta contra esta posible baja. Entonces, ¿por qué digo esto? Entonces, ¿el foco dónde está? El foco está en el crudo. Si el crudo baja, el SPX va a subir. Hoy tenemos una correlación que se da por ese lado. Entonces, tenemos que seguir esa correlación. El que lo entendió o lo entiende así, va a estar haciendo buenas, va a saber lo que tiene que mirar. El que no, lo que van a estar viendo es que está realmente bastante perdido, está tratando de entender por qué el mercado hace lo que hace en el día a día, o bueno, el dato de empleo, y después el mercado puede rebotar tranquilamente sin ningún cambio en el dato de empleo y no va a entender por qué está pasando eso. Así, bueno, a ver qué noticia pasó. No, el mercado está mirando esto. Crudo en $92, que pasó de 68 a 92 en una semana, significa que la inflación va a ser más alta y que la Fed no puede bajar las tasas, porque si baja las tasas para mejorar el empleo, la va a joder en grande con la inflación. Entonces, ¿eso en dónde está repercutiendo? En los bonos. Por eso los bonos están todos bajando. O sea, los bonos están bajando, las tasas están subiendo. Hace 3 o 4 días que vemos que esa es la dinámica. Vamos a ver qué pasa con el crudo. Volumen. El volumen semanal lo tenemos en la zona de 76. O sea, la última vela fue una gran vela con muy poco volumen en relación. El volumen acá de liquidación, o donde se dio una fuerte corrección, fue la zona de 76-77. Pero si vemos esto es una vela de distribución que no dice mucho, no es una vela de liquidación, es una vela que no tiene mucha forma, es larguísima, a mí me da la sensación de que es un precio que está, yo lo decía el otro día en el pre-market. Estos son eventos poco frecuentes, pero cuando son poco frecuentes muchas veces son muy persistentes. O sea, uno podría pensar, acá hay dos cosas a tener en cuenta que son, me parece, interesantes, que aprovechamos que se dan ahora. Primero es esta vela que tenemos acá, que uno podría decir que es una vela bajista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tiene una sombra alta arriba, tocó la resistencia esta creo que la puse después, ¿no? En ese momento no la sabíamos. Pero una vela bajista con una sombra alta, uno dice, bueno, el mercado llegó hasta acá, no pudo sostener, aparecieron vendedores y cayó hasta acá. Ojo con esta, en el medio de un swing. Uno no sabe que está en el medio de un swing hasta que no ve el final, pero sí sabe que el swing arrancó hace poco y que hay una guerra. O sea, vos entendés, cualquiera entiende que si hiciste un strangle, como hice yo acá, esperando algo, hay una guerra, generalmente cambia el contexto, ¿no? O sea, cambia el contexto. Entonces, cambia el contexto, cambia la dinámica del mercado. Sabemos, porque lo estuvimos analizando, que los CTA están posicionándose alcistas, con lo cual el único hacia donde puede explotar el precio es para arriba, para abajo es muy difícil que vaya. Si los fondos están comprados, muy difícil que vaya para abajo. Vimos que los comerciales, que eran los que tenían el crudo, lo estaban vendiendo, o sea, estaban saliendo de las posiciones y entrando a los fondos, con lo cual sabemos cómo funciona esto los fondos son los que hacen la tendencia. Entonces, bien, eso sumado a la guerra, uno puede decir, esta vela es bajista, pero como vimos en el Standard & Poor's y demás, hay que tener cuidado con estas velas, porque puede salir de acá. Porque estas velas muchas veces te hacen este engaño, digamos. No bajan y sobre todo cruzan, y cuando uno analiza lo que pasa 3 días después, generalmente se duplica el movimiento anterior. Esa es una estadística que si quieren hagan ustedes, por supuesto, es mía. No lo tomen tan a pecho lo de se duplica, pero generalmente es bastante. Es lo que Elliott o los que hacen Elliott llamarían una onda 3, no sé, una onda extendida, el 1.61.8, lo que fuere. Pero muchas veces se da. Tiene sentido, y lo importante de esto, más que esa estadística, es suele ser un gran momento para entrar. En un swing alcista,
vamos a ponerlo como una regla, swing alcista, que arranca hace poco, digamos, que está dentro del promedio de la estadística, una señal bajista. Puede ser esta, puede ser un doji, puede ser... Generalmente no hay mayor diferencia, pero la señal bajista, la ventaja que tiene es que te da un buen punto de entrada. No es por la vela en sí, creo yo, es por el punto de entrada que te da. Te da un buen punto de entrada para, con un riesgo bajo, tener una posibilidad de un buen movimiento. Bueno, ¿cómo veo el crudo? La verdad, creo que si bien el precio está sobreestirado, yo creo que esto se puede ir a 100 tranquilamente. Esa es mi visión, ¿no? Te dicen, ¿y 100 de dónde lo sacaste? ¿Viste? Fuente, la de los lamentos, qué sé yo, no. O la de los deseos. No, por supuesto que no hay ninguna fuente. Es una idea mía y creo que 100 es un número psicológico, tiene un gran impacto. Los problemas no tienen pinta de solucionarse rápido. Esto de que el gobierno de Estados Unidos venda futuros no parece ser una gran solución. Hay que ver si es una declaración o si se concretan los hechos, porque vender futuros, igualmente acá tenés un problema del físico. O sea, vender futuros, es decir, bueno, ¿dónde vende? ¿Qué parte de la curva? La corta. ¿Y qué hace con eso? O sea, llega a fin de mes y tenés que entregar los futuros, simplemente. Con lo cual lo vas a tener que comprar en el spot. O sea, algo tenés que hacer. O sea, el crudo no sale bueno, sale de las piedras, sí, pero digamos, de algún lado lo vas a tener que sacar y lo vas a tener que entregar. Con lo cual, no sé, no parece... ¿Se puede hacer? Sí, pero no me queda muy claro los beneficios reales. La diferencia es entender si esto es un movimiento especulativo contra alguien, en donde voy a decir, bueno, los movimientos especulativos los atajo así, o si esto es un movimiento de mercado, como lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, estoy con problemas en el volumen, que me desaparece, no sé qué hago, y se me borra el volumen. Bueno, entonces, le veo difícil el crudo, salvo que haya como es una bajada en las tensiones geopolíticas y empiecen a pasar los barcos nuevamente. Ahora, el mercado, si vemos lo que pasa con la curva de los futuros, no está hoy, está creyendo que esto se soluciona en un par de meses, pareciera. A ver si podemos... Por lo menos eso es lo que uno ve en la... eso es lo que uno ve en la curva, ¿no? Si miramos lo que está pasando, vemos que abril está cotizando en 90 y vemos que junio y julio ya están 77. Estamos hablando de $13 acá. Bueno, estos $13 nos marcan un poco esa tendencia, ¿no? De que el mercado cree que se van a desinflar $13 los precios a julio. Bueno, abril, mayo, veremos qué pasa acá, pero esto en cualquier momento, si esto va para largo, vamos a empezar a ver que los contratos más largos van a empezar a empujar el spot, ¿no? O el más corto, que es donde hay más desesperaciones en el corto. Sobre todo lo que estamos viendo es, miren cómo se cerró la brecha entre Brent y crudo, WTI. ¿Se acuerdan que llegó a $10-12 esto? Bueno, porque tarde o temprano esto se cierra, eso es así. Por eso esto es bueno de operar, lo bueno de operar, por ejemplo, los spreads, ¿no? Uno puede operar y puede haber ganado dinero sin necesidad de ver en la dirección del precio. O sin necesidad de acertar, digamos, la dirección del precio. Crudo, oro. El oro va al ritmo, el oro está al ritmo de las tasas, digamos. Esto es lo que tenemos que mirar. Vamos a mirar el oro, las tasas un poco acá. Lo que está pasando con las tasas, vamos a mirar la tasa de 10 años, que es la que nos interesa generalmente. Y lo que estamos viendo es esto que está acá, ¿no? Esta semana tasa subiendo de abajo del 4% al 4.15. Es una subida que se dio, si no me equivoco, desde el día lunes.
Porque el mercado está suponiendo que la Fed no va a bajar las tasas. Entonces se van a mantener estas tasas y el mercado empieza a pedir más tasas. ¿Dónde vemos esto? Sobre todo en el de 2 años. Vemos como la tasa también ajustó fuertemente el lunes, y después el de 2 años nos muestra mucho mejor lo que el mercado cree que va a hacer la Fed, ¿no? Y ya el de 30 años nos da otra perspectiva. Nos dice cómo ve el mercado, la economía a más largo plazo, ¿no? De forma estructural. Entonces, ¿qué pasa con el oro? Bueno, el oro, si tenemos tasas subiendo fuertemente, el oro, la primera reacción es caer. ¿Por qué? Y porque tasas subiendo hace que el oro sea más caro mantener el oro, con lo cual la primera dinámica es salir del oro e ir a los bonos. Ahora, también el oro es un instrumento de cobertura ante la inflación, ¿no? Y si las tasas son bajas, es más interesante estar posicionado en oro, es más barato estar, entonces es más barato cubrirse, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Una gran baja el día lunes no fue tan grande, el martes fue la gran baja del oro, que fue un sell-off. Como todo sell-off, generalmente el sell-off no se detecta. A ver, uno se da cuenta en el día, ¿no? Cuando uno ve que está cayendo, no sé, 1 o 2%, uno dice, acá hay algo raro. Y cuando ves una vela así, también. Generalmente, otro patrón que yo opero son los sell-off. El punto es detectarlo, y bueno, obviamente que comprar acá no es lo más fácil, pero cuando uno más o menos detecta la situación, lo que a mí me gusta hacer, si puedo, por supuesto, comprar el sell-off o vender puts, porque ahí es donde se juntan dos ventajas: la de comprar el sell-off, que generalmente rebota, y la de vender volatilidad alta, que generalmente baja. Entonces uno tiene dos cosas y hace de dos cosas buenas una mejor, en este caso. Edge 1 y Edge 2. Ahora, después hay otro patrón. Clímax vendedor rebota, esto es un rebote automático por el sell-off, y después tiende a buscar esta zona, el precio, esta zona, siempre lo tiende a buscar. Podríamos decir que fue esta vez, esta zona de acá, o podría llegar más, eso no lo sé. Yo lo que hago es, cuando baja en la reversión, compro nuevamente. Y bueno, a veces sale bien y a veces esto vuelve a caer y ahí vendo, ¿no? Tengo un stop corto, vendo y vuelvo a comprar más abajo. Es bastante fiable. A mí me gusta mucho operar de esta manera. No se da siempre, pero cuando se da, me gusta aprovecharlo. En opciones, hay que operar, cuando uno opera así, es un poco más artesanal el tema, hay que tener precaución de no hacer de dos cosas buenas una mala, porque si operamos opciones, cuando operamos acá, vendemos el put, pero tenemos que recomprarlo al segundo día generalmente, o al día siguiente. Entonces, bueno, ahí nos conviene operar, por ejemplo, como nuestra ventaja va a estar en la volatilidad, tenemos que operar a largo plazo, pero la dirección del precio es de corto plazo. Entonces, ahí la volatilidad siempre gana, ¿eh? A mí me gusta, la volatilidad siempre gana. Ahora, ojo, que a veces rebota el precio y la volatilidad no baja, por eso hay que tener cuidado. Yo en estos casos prefiero tipo 40 días. En otros casos prefiero más largas y en otros más cortas, pero acá prefiero 40 días. ¿Por qué? Porque es un mix entre volatilidad y plazos. 30 días puede ser también. Lo que no hago es 90, por ejemplo, porque ahí es todo volatilidad. Y esto es importante cerrarlo rápido, porque si te quedas esperando, el precio vuelve a bajar y la volatilidad vuelve al... ¡Oh, estoy borrando todo! Y la volatilidad vuelve al día anterior. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar otros metales que a mí me parece el cobre, que ahora con este despelote está un poco olvidado, pero sigue ahí. Está en una zona, vamos a mirar el volumen acá. El cobre, por ejemplo, vamos a ver el volumen mensual primero.
volumen mensual lo tenemos acá abajo, en esta zona de 5.78, 5.80, y sobre todo el mes anterior, ¿no? El de febrero. Y ahora estamos en esta zona, y el semanal, en este caso el mismo que el mensual, porque como pasó una semana del mes, no nos sirve ver el mismo, lo tenemos acá abajo. Y esto es un patrón como el que habíamos visto una vez, ¿no? Bajo esta premisa, a mí me parece que esta es una buena zona de compra. Podría haber un stop por acá abajo, lo mejor sería por acá abajo, pero bueno, acá podría ser una zona de compra buscando, por ejemplo, la zona de esta que está por acá, que el precio llegue a esta zona de volumen de por acá arriba. Esto es para una operación tranquilamente en opciones, que se puede hacer, nada, es una operación direccional, entonces conviene hacerla con un plazo más corto, pero tampoco muy corto en el sentido de estar apostando que esto se va a dar en 2 o 3 días, ¿no? Pero bueno, también serviría, qué sé yo. Acá es un trade más direccional que de volatilidad. Igual, por supuesto, uno puede aprovechar y vender abajo volatilidad y demás, ¿no? Yo siempre que puedo poner el tiempo a favor mío, prefiero, porque uno está sumando otro edge, ¿no? Sobre todo, es otra ventaja, digamos, sobre todo si la volatilidad está alta, porque la verdad, podemos equivocar en el precio. Incluso si este es un patrón que, no sé, si al 60% de las veces, podríamos estar en el 40% y ganar dinero. Es tan simple como eso. Bueno, el VIX está alto, 29 puntos, es una zona ya crítica, en el sentido de riesgo. El mercado está con mucho miedo. Yo con estas situaciones no suelo, sobre todo en la situación macro en la que estamos, ¿no? Es un régimen. Yo el otro día decía, siempre que uno vende primas es porque hay un problema. Uno no vende primas cuando no hay problema, porque no hay nadie pagando primas cuando no hay problema. O sea, el mundo no es boludo. Cuando la gente está dispuesta a pagar primas y el VIX se va al máximo y el valor tiempo vale mucho, cuando uno está vendiendo una situación en donde la gente tiene miedo, ¿no? Pero es un tema de querés correr ahora con este riesgo. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el precio de este riesgo? Yo creo que a mí me gusta más vender largo plazo, o sea, acá sí me gusta más vender volatilidad de largo y no comprar de corto, porque de estos precios no compraría, pero ahí me gusta bastante más. Después en la semana vamos a ver algún trade, porque acá no lo puedo hacer y bueno, con mercado cerrado y faltando el fin de semana no tiene mucho sentido, pero yo creo que el lunes, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que el lunes esto puede arrancar complicado al no haber noticias, porque los fines de semana estos, no sé, no suelen ser muy tranquilos. ¿Qué pasó con la soja? Bueno, fuerte suba el día viernes. Yo acá los otros días había mencionado que había comprado un spread. Cuando compré el spread, la idea fue justamente esto que vengo mostrando, que es el volume profile. Lo que vi el otro día, que no me acuerdo qué día fue, creo que fue el lunes, fue básicamente este patrón. No, perdón, fue este, porque yo estaba viendo la semana anterior. Fue este de acá. Liquidación de cortos. Ustedes pueden decir, bueno, pero liquidación de cortos y acá no hubo tendencia bajista. Bueno, eso a veces, este patrón se puede dar, pero la puta madre, se puede dar de dos maneras diferentes. Bueno, se puede dar de dos maneras diferentes. En una tendencia bajista es una liquidación esto.
¿no? Liquidación y el precio tiende a rebotar. Y en una tendencia alcista, en la tendencia que viene alcista y que cae, a mí me va a dar un ataque con esto, no sé qué pasa, que escribe así. Bueno, cuando cae así, el precio cae, muchas veces suele ser una consolidación. O sea, tiene sentido, el precio sube, cae porque no hay volumen, no hay aceptación en esta zona, el precio tiende a caer, y lo que sucede acá es la consolidación de la zona. Por supuesto que esto, como dije antes, esto no es mágico, no es que cada vez que veamos esto el precio sube, si no sería todo muy fácil, pero generalmente se da. Entonces, yo lo que digo es, contexto, yo soy alcista, ¿no? En los granos. Lo que estoy buscando son zonas para comprar. Entonces, lo que voy a buscar son patrones que me digan que tengo buenas chances de hacer una buena compra. No estoy pensando todo el tiempo si voy a comprar o vender. O sea, yo acá ya tengo decidido que quiero comprar. Entonces lo que busco es el momento. Entonces mi discusión interna ya no es si compro o vendo, si espero, si me muevo. No, es, mira, yo tengo un strangle y lo que quiero es comprar cuando se dé la oportunidad. ¿Dónde busco comprar? Bueno, en la zona en donde creo que si el precio llega voy a comprar. Entonces, ¿qué voy a comprar? Y todas las correcciones que estén en la zona, ¿no? Si esta corrección era por acá, y bueno, seguramente me la perdía. Ahora, en esta corrección, compro. Y bueno, por ahora se viene dando. Pero eso es un poco como lo encaro. Acá tenemos una zona que, si vemos, no es un gran volumen, pero el volumen semanal fue en esta zona, con lo cual, si le pifiamos acá, sería esperable que esta zona soporte un poco. Y bueno, si no, ya nos equivocamos y vendemos. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el pre-market? Voy a mencionarlo, ya que estamos. El pre-market no son datos de color. Por supuesto, siempre hay pre-markets y pre-markets. Yo lo que busco es una interpretación de lo que está pasando, de entender lo que está mirando el mercado, para saber qué mirar, ¿no? Cuando vemos que el problema está con el crudo, sabemos automáticamente que entonces lo que tenemos que mirar es el crudo y el Standard & Poor's, no estar mirando si el dato de empleo, o sea, esas cosas están y hay que mirarlas, pero no son los drivers del día. Porque si no, lo que nos va a pasar es que no vamos a entender por qué sube, por qué baja, por qué se da vuelta. Vamos a aparecer lo de Infobae, que dice, no, el dato de empleo fue muy malo, y después empieza a subir y dice, pero parece que lo leyeron mejor y entonces no es tan malo. No, nunca entendieron por dónde iba bueno, puse Infobae, pobre, no es nada contra ellos, no sé ni yo qué dicen, pero cualquier noticiero, digamos. Entonces, uno está corriendo detrás de la noticia y no entendiendo lo que está viendo el mercado. La idea del pre-market es eso. Yo la verdad que trato de... A veces me parece más claro que otras, por supuesto, pero si la idea del grupo es que me puedan consultar, ¿no? Lo que no se entienda. Pero en mi cabeza funciona para eso y es lo que trato de transmitir, ¿no? Vamos a mirar este ratio y acá, y es lo último que miramos. Lo que estamos viendo acá es lo mismo que vimos antes, o con una diferencia que es lo que venimos viendo los últimos días, que es una fortaleza del Nasdaq por sobre el Russell nuevamente, ¿no? Esta fortaleza es la que venimos viendo los últimos días, esta rotación nuevamente a sectores de riesgo o a sectores de beta más alto, ¿no? Después de tocar un mínimo. Recién está cruzando la media de 50, ¿no? Se borró la media, la borré. Sí, media de 50. Recién está cruzando la media de 50. Hace rato que no la cruza, con lo cual, esto desde diciembre. Con lo cual es una señal a mirar, porque el Russell está más débil que el Nasdaq. El Nasdaq había quedado muchas acciones del Nasdaq, como las Tech y
las tecnologías de información y demás habían quedado extremadamente baratas, te digo, en relación, ¿no? Entonces hay que ver acá exactamente qué es lo que estamos viendo. Esta es una señal un poco contraria a lo que venimos viendo, que hay una debilidad, si bien viene todo en línea, que hay una debilidad más grande en el Russell que en el Nasdaq. Bueno, dentro de esa debilidad general estamos viendo que hay una rotación hacia el Nasdaq. Uno podría pensar o podría asumir que si el mercado va hacia el Nasdaq es porque el mercado quiere riesgo, y entonces, bueno, ¿qué está pasando con el índice que sigue cayendo? O si es que vamos a ver, esto va a generar un rebote en el índice, ¿no? O sea, si el mercado pide más riesgo y está dispuesto a tomar más riesgo, es posible que el índice en algún momento rebote. Bueno, yo creo que por ahora esto es una rotación dentro de la baja. O sea, el mercado está empezando a... se va de las acciones que cree que peor pueden performar si la Fed no baja las tasas. O sea, esa es mi lectura por ahora. Entonces por eso estamos viendo esta rotación nuevamente hacia el sector, hacia algunos sectores tecnológicos, que me parece que el mercado percibe que quedaron baratos y que son los que está comprando. Bueno, llegamos al final, creo que no me queda nada. Y cualquier duda, si tienen alguna otra consulta, me pueden consultar y lo vamos viendo. Les mando un saludo, nos vemos la próxima. Por ejemplo acá, ¿no? Esta vela alcista es la que, bueno, marca, digamos, el fin del movimiento. Bueno, es algo muy común. Las bajistas marcan el fin del movimiento. Por supuesto, siempre cuanto más tiempo le demos, es mejor, ¿no? O sea, cuanto más grande sea el fractal, mejor. Pero bueno, esa es mi forma de gestionar por ahí operaciones en donde uno está bajista, pero cree que puede haber un rebote alcista. Y de esta forma, a ver, no hay magia acá, ¿no? O sea, si te sale bien, ganaste, por supuesto, y si te sale mal, te sale mal, o sea, perdiste. Pero el tema es que lo que uno tiene que buscar es que la operación principal no se altere, o sea, se mantenga igual, no desarmarla. También se puede hacer algún juego, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, si uno tiene un spread, yo por ejemplo tengo un spread, no me acuerdo ahora, pero bueno, 6.900 y... no sé, no importa, 6.600, por ejemplo. Cuando el precio... uno puede, por ejemplo, cerrar esta pata, abrirla acá abajo, entonces tenés más deltas. Si el precio baja, cerrás esta pata y la volvés a reabrir donde estaba antes. Entonces capturás la ganancia, ¿no? Y ahora tenés menos deltas. ¿Por qué digo que capturás la ganancia? ¿Por qué? Porque la ganancia te va quedando acá acumulada. Y vos acá lo que haces es, cuando agrandás el spread, le estás dando más recorrido. Entonces lo que va a pasar es que este sube, por ejemplo, 200, y este que hubiese perdido, no sé, vamos a poner 150, como vos lo cerraste, no tenés esta pérdida de 150, sino que tenés acá una pérdida de 100. Entonces en el spread ganaste 50 más. ¿Dónde se quedan? Esos 50 quedan acá, ¿no? Van quedando acumulados acá. Entonces vos, cuando volvés a abrir acá, volvés a abrir la estrategia, y si el precio, bueno, rebota, vos estás cubierto porque la ganancia la seguís manteniendo acá, y vas jugando con esto. O sea, en cada bajada lo que haces es armás el spread más cortito, cuando el precio rebota, cerrás el cortito y abrís más largo. Al final del día, esto es cuando tenés una visión del precio, algún patrón que se vaya a dar. O sea, yo lo opero, por ejemplo, con los gaps, ¿no? No trato de adivinar, porque si no, lo que te pasa, o lo que te puede llegar a pasar, es que, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, haces eso y se te mueve en contra, y bueno, lo opuesto, en vez de ganar, perdés. Lo que tiene esto, y cuál es la diferencia entre, uno puede decir, bueno, pero al final parece esto, es como operar el futuro directamente o hacer una estrategia nueva.
Sí, no, porque esto en realidad te cambia, pero poco. O sea, como digo, por ahí en una estrategia así, en un spread, te está cambiando 50, 100, 200 por contrato. No es que te está, no sé, si la estrategia, vamos a ponerlo en contexto, la estrategia es una estrategia que te puede dar $3.000 o 2.000 de pérdida, y acá está jugando 150 o 200 la diferencia. O sea, es un parcial de la estrategia global. No es lo mismo que operar, hacer operaciones nuevas, 0 DT, ¿no? Bueno, estamos con problemas con el volumen acá. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on